Hola, bienvenidos a otro episodio de Si mal recuerdo. En esta ocasión vamos a hablar de ciudades, ciudades en la vida y en la literatura y en el cine. Estamos aquí otra vez con Adriana Méndez y em, hace rato estábamos hablando, antes de empezar a grabar, sobre por dónde entrarle al tema. Se nos ocurrió La República de Platón, que es un diálogo en el que Sócrates y unos amigos suyos están tratando de investigar qué es la justicia y qué es la injusticia. Y llegan a un punto, al principio de la obra, en la que como que se atoran. Y Sócrates dice, bueno, yo creo que lo que está pasando es que estamos tratando de investigar esto de la virtud, la justicia y la injusticia en un individuo. Y un individuo es algo muy chiquito. Pero quizás si lo investigamos en una ciudad, que es un objeto de estudio mucho más grande, va a ser más fácil poderlo ver, porque y empiezan a construir una ciudad imaginaria, ¿no? Y con el objetivo de, en cierto punto, identificar dónde y cuándo surge la corrupción, ¿no? Pero, pero pues más allá de esa discusión de Sócrates, creo que el análogo entre el individuo y la ciudad es muy interesante. Em, yo puedo pensar en varios libros y películas en las que si me pongo a darle vueltas, puedo ver cómo las características del lugar donde sucede la historia se reflejan en el desarrollo de cada personaje y en sus problemáticas y todo eso, ¿no? Eh, y creo que también es así con vivir en una ciudad, como que te empiezas a volver como la ciudad de cierto modo, ¿no? Hay ahí como un diálogo o un intercambio medio misterioso, pero interesante entre la ciudad y sus habitantes. Sí, qué interesante esto que dices. Yo creo que sin duda cada escritor está influenciado por su contexto y el contexto geográfico, pues, es uno de los que más nos marca, ¿no? A veces lo tenemos como tan interiorizado que nos damos cuenta hasta que vamos al extranjero o llega un extranjero y nota como todo este lenguaje común que manifestamos en todos nuestros aspectos. Y si bien yo creo que hay universos narrativos donde las ciudades son más que los espacios donde se desarrolla la historia, ¿no? O sea, todas las historias claramente suceden en una ciudad o en un espacio, pero hay unas que van incluso más allá y donde la ciudad se convierte en un personaje, que es esto que decías, en un personaje con cualidades, con defectos, con personalidad. Y puede ser desde hablar desde su arquitectura, sus calles, sus edificios, los ruidos, o ir un poco más hacia la conciencia colectiva, ¿no? Las mañas de los habitantes. Entonces, pues creo que hay varios libros y películas que lo hacen de forma extraordinaria y pues habrá que recordar alguno de ellos. Muchas veces estas descripciones y estas historias en las que la ciudad es muy importante y muy central en toda la construcción literaria, hasta se vuelven en tu imaginación más reales que la ciudad en sí, ¿no? Y hablábamos de Londres, por ejemplo. O sea, yo he ido una o dos veces a Londres hace 20 años y, y lo que recuerdo de Londres es menos vívido y menos rico que lo que he leído de Londres en Dickens, por ejemplo. O sea, para mí, si tú me dices Londres, yo pienso en el Londres de Dickens, que ya no existe, ¿no? Pero existe en cierto modo, pues bueno, existen los libros y existen en la experiencia de leer los libros, ¿no? Em, Existe también y en la geografía y en la arquitectura un poco. O sea, si tú vas a Londres, hay varias casas que tienen una plaquita. Por ejemplo, sé que en Temple, en el barrio de Temple, junto al río, está la casa de Pip en Great Expectations. Y algo mm, en Chancery Lane también está ujú. inspirado. Esa calle es bastante importante para Dickens y en Oliver Twist y creo que en Bleak House, que ese no lo he leído.
pero hay como todo un tour para los nostálgicos como tú y como algunos de los oyentes, en donde puedes revivir y recrear el Londres victoriano, aún hoy en día. Sí, 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 sí. Sí, encontrarse con esas plaquitas es maravilloso, ¿no? Cuando estás caminando por las calles de una ciudad. Justo en esa calle que mencionaste de Pip, eh, o ¿cómo se llama? El Pip, según yo en personaje el libro se llama Pip, porque en la Ok, película, en fin, pero en el libro, sí, si sí no es mal cierto. recuerdo, es Pip. Yo conozco la película, el libro no lo he leído. La película con Ethan Hawke, que la Es verdad es muy buenísima. buena. Ajá. Sí, me encanta. Y en esa calle, vivía, si no mal recuerdo, en esa calle, en Temple, tenía su departamento, el doctor Johnson, que era, así es la figura literaria más importante del siglo XVIII de Inglaterra, lo cual es mucho decir, ¿no? Porque el siglo XVIII tienes a Pope, tienes a muchísima gente, ¿no? Pero en su libro, en el libro que lo hizo más famoso, quizás sin ese libro no nos acordaríamos del Dr. Johnson hoy, es una biografía de Boswell, ¿no? Entonces se llama La vida de Johnson y Boswell sigue a Johnson por años y escribe todo lo que dice y hace su biografía. Y muchas partes del libro suceden en ese departamento, en la calle, en Temple Street, que tenía dos pisos. En el de abajo vivía él con como ama de llaves y con un sirviente que tenía. Él era viudo, Johnson, y arriba tenía su biblioteca. Y también, o sea, para mí esa calle que nunca he ido, o sea, ni siquiera sé dónde está, pero esa calle para mí es súper importante y seguramente el temple de Pip era muy diferente a esa calle para Johnson, porque ya en esa época, o sea, Johnson era el Londres preindustrial, ¿no? Y Dickens es el Londres ya postindustrial o en plena industrialización. Justo intenté encontrar una traducción al español de Bleak House, Ujú. gratis en internet, pero no la encontré. Entonces, déjame te leo unas partes del primer capítulo de Bleak House, que es Dickens haciendo una descripción de Londres, que para mí es como que se me quedó y ya no puedo ver Londres o imaginarme Londres sin pensar en eso. Y nada más voy a decirte algunas frases. Dice, implacable clima de noviembre, ¿no? Así empieza. Eh, Hay tanto lodo en las calles como si las aguas como si el diluvio hubiera acabado hace unos días, ¿no? O sea, está todo enlodado, todo negro. Hay como una nevada, describe como una nevada de cochambre, de las chimeneas, de todas las chimeneas que están industriales y quemando carbón, y cómo está cayendo o sea, por todos lados copos de cochambre, y luego dice, hay niebla por todos lados. O sea, la niebla como que te envuelve y no puedes ver ni a la persona que está enfrente de ti, y finalmente esa descripción llega justamente a Chancery Street, porque ahí es como el centro de toda la trama de Bleak House, que es una demanda, una demanda eterna, que ya nadie sabe ni de qué se trata, ni por qué empezó, ni cuándo va a acabar, y los personajes están involucrados en esta demanda y le apuestan al resultado de la demanda toda su vida y como que nada más los consume. Pero en fin, este, esa descripción se me hace icónica de Bleak House, ¿no? Este, Y también creo que ujú, eh, lo que hace Dickens, además de retratar la ciudad
a mí también me pasa eso. Digo, también porque justamente coincide con la época victoriana, ¿no? No, no se lo atribuimos únicamente a Dickens, pero sí fue una época muy emblemática de Londres, ¿no? En la industrialización. Y surgieron muchas figuras relevantes, dentro de ellas Dickens, en este periodo de Inglaterra. Pero creo que también es muy acertado en la descripción de la sociedad en esos momentos. Es como una crítica. Hay personas incluso que se refieren a Dickens como la conciencia de Inglaterra, como que sus críticas son constantes en temas como de desigualdad, desempleo, de la hipocresía de la alta sociedad, ¿no? Entonces creo que además de la descripción física y geográfica, va un poco más allá y se mete a la personalidad de esa Inglaterra de industrialización. Sí, a mí Dickens, la única que he leído es Bleak House y los personajes principales me parecieron un poco, o sea, no tan interesantes, hasta se me han olvidado, pero hay una serie de personajes secundarios que son buenísimos, o sea, los dibuja de una manera así súper concentrada, justamente de los estereotipos de la sociedad y te los da así como en forma pura. Y ahorita que te estaba diciendo de esa escena en la que como que cae del cielo en forma de copos de nieve, cochambre de las chimeneas, hay un personaje más adelante en la película que se llama Mr. Crook y es un personaje horrible, así nefasto, que es un casero y explota a todos sus inquilinos y es espantoso. Y en un momento de la película, el Mr. Crook se incendia espontáneamente. ¿Ves que como que en esa época, no sé si es una cosa de esa época, pero había como una fascinación de la combustión espontánea y a este señor le pasa eso y de repente empieza a nevar em, partículas de él. O sea, otros personajes que están al lado se dan cuenta que está cayendo una especie de nevada de cenizas y cochambre, y es Mr. Crook que combustionó y está ahora regresando a la ciudad, igual que las chimeneas industriales, ¿no? Entonces, como que hay una identidad ahí en ese episodio que justo acabo de recordar y va por esto que estamos platicando, ¿no? Y sí puede ser también esto que dices, que sus personajes quizás están un poco estereotipados, pero creo que es precisamente con este objetivo. O sea, el malo de Oliver Fagin, que es como el líder de la banda de niños que los explota, o sea, lo aborreces, lo odias, y quizás sí está un poco llevado al extremo, pero creo que es justamente como con esta intención de resaltar la codicia, ¿no? Y la ambición que era, pues digo, yo creo que sigue presente, ¿no? Pero que fue muy evidente en esos momentos. También entender el contexto de donde venía él, ¿no? O sea, él venía de una Ujú. clase media baja, justamente cuando empezó, muchas personas emigraron a la capital, donde vivían pues en condiciones muy complicadas. Entonces creo que todo esto lo retrata de una forma como nadie más. O sea, yo sí creo que con respecto a Londres es Dickens, ¿no? O sea, el principal retractor de la ciudad. Y también hablando ya geográficamente que estamos por ahí, pues el Ulises de Joyce, ¿no? O sea, hay como hasta Ulises, Joyce dijo que si desapareciera en algún momento Dublín, podrían reconstruirlo a partir del Ulises. Y Así bueno, es. hay muchos críticos, digo, es una de las obras más complejas. Yo me acuerdo que lo leí con un maestro que estuve 2 años, leímos bastantes referencias, también es una de las obras más extraordinarias para el que le quiera entrar, sumamente recomendable. Yo creo que no hay una obra que se le asemeje en muchísimos aspectos. Pero hoy al final hay críticos que lo resumen de que al final se trata de un recorrido por Dublín, ¿no? Un día, porque además sucede en un día que además ya es Bloomsday, ¿no? Es el 16 de junio de 1904 y ahora cada 16 de junio, si tú vas a Dublín, se celebra Bloomsday en honor a un personaje, es Leopold Bloom,
y toda la historia sucede en un día de él, ¿no? O sea, desde la mañana hasta que se duerme. Y aquí hay muchas referencias. Digo, además, esto es posible también gracias a pues, la geografía de Dublín, ¿no? En la Ciudad de México yo creo que sería lo equivalente a un barrio, ¿no? Así de que un recorrido por Tepito. O sea, Dublín es lo suficientemente chica como para que te permita recorrerla a pie y además hace bastantes referencias al Trinity College, ¿no? Que es como la universidad más emblemática de Dublín, el Martello Tower, que ahí está, la Biblioteca Nacional, el pub. Entonces, pues, tú como lector te emprendes en este viaje junto con Leopold Bloom. O sea, estás haciendo el recorrido tú mismo, como que tiene este efecto, creo que es sumamente interesante. Y no sé si ya lo leíste tú. No lo he leído, la verdad nunca me he animado a leer Ulises. Algún día lo haré, pero, pero a ver, más allá de que sea el escenario donde pasa la historia, ¿podría haber pasado en otra ciudad o como que No, realmente tiene que ser yo creo Dublín que para que funcione? además, sí, y hay ciertas Porque además yo particularidades. creo que ya lo escribió Joyce desde París, ¿no? O sea, yo creo que ya Joyce ya ¿Ya no estaba estaba ahí? exiliado o emigrado, sí. Igual y lo hizo Mira, todo de memoria. valdrá la pena em, revisar un poco eso. Yo creo que, no, sí, la música es otro personaje, la música irlandesa es un personaje, la comida Mm. irlandesa es un personaje. Y como te digo, al final se trata de la ciudad, no podría suceder, o sea, la historia, a mí me parece que es un poco vago decir que, resumirlo como que un hombre pasea por Dublín y no sucede nada más como han dicho varios críticos, pero justamente por lo mismo Dublín es el personaje principal junto con Leopold Bloom. O sea, la comida, el olor del pub, la cerveza que piden, la comida, la vestimenta están muy, muy, muy presentes. ¿Y has Son, ido a Dublín? sí, Ah, sí. pero fui en St. Patrick's, entonces no, estaban más No abocados te a acuerdas, ¿no? celebrar la cerveza. Fui a Trinity College, no, ya había leído el Ulises y entonces sí tenía ganas de, mira, el Martello Tower. Y además es súper chiquito Dublín, bueno, por lo menos como que la parte central. Sí, me tomé mis fotos en todos estos lugares emblemáticos que también tienen la plaquita del Ulises y de Joyce. Pero sí creo que además los irlandeses han luchado toda la vida por diferenciarse de los ingleses. Y eso también queda muy retratado en esta obra. Y los Hay dublineses, otro, todos los cuentos también, o sea, al final se tratan sobre Dublín, ¿no? The Dubliners, sí, yo me la acuerdo moral, mucho de uno que se las llama, las bla, 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 pero pues son las descripciones de la ciudad en sí, más que lo que acontece. sí, claro, sí, 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 sí. Y aunque Dublín ese sí entra mucho más en, digo, supongo, más que Ulises en los personajes en sí, ¿no? Y tampoco lo tengo tan fresco en la mente. Me gusta mucho uno que se llama Los Muertos, que creo que es el último de la colección de dublineses. Y es una historia, yo la describo como una historia de fantasmas, y es muy buena, me gusta mucho. Pero otro libro, ahora que hablabas de Ulises, me acordé de Bajo el Volcán. Y ese libro sucede en Cuernavaca, aunque en el libro le llaman Cuanáhuac, ¿no? Pero sucede en Cuernavaca y sucede también durante un día. Es el Día de los Muertos en Cuernavaca. Y toda la trama pasa desde la mañana hasta la noche. Y yo, o sea, no sé, para mí Cuernavaca, hasta que leí ese libro, siempre fue una ciudad la verdad, sin mucho interés. O sea, es un lugar a donde iba quizás el fin de semana a casa de un amigo y poco más, no salía de la casa, pero una vez que leí ese libro, Cuernavaca me parece pues una de las ciudades más interesantes en mi imaginación literaria, ¿no? Y en Bajo el Volcán insisten mucho en las barrancas de Cuernavaca. Y Cuernavaca
pues justamente está surcada por una serie de barrancas. No, yo no sé si mucha gente las ha visitado o qué, porque como que, no sé, Cuernavaca tampoco es una ciudad en la que se sale a pasear, a explorar, pero yo creo que sí hay que hacerlo. Y digo, tú ya has leído ese libro, entonces No lo al he leído, final, ah, no ok, lo leí. bueno, ya te iba a decir el Ah, final, pero bueno, las barrancas justamente tienen como que resuenan mucho en el desarrollo o más bien como el deterioro y la descomposición del personaje principal, que es un cónsul inglés que vive en Cuernavaca y se está poniendo una borrachera así tremenda y se empieza a como que descender a una especie de visita a los infiernos, que son las barrancas de Cuernavaca, y es un libro buenísimo. Ahí qué siento que también, sí, dime. No, que qué curioso, o sea, como que justamente estábamos hablando como de París y Londres, ¿no? Ujú. Y como que, pues sí, qué fácil tomar estas ciudades con tanto encanto y con tantas cosas sucediendo como protagonistas. Hay bastante más reto en Cuernavaca, como lo mencionabas, jamás pensaría en quiero resaltar el encanto de una ciudad, Cuernavaca, o sea, como que hay bastante más reto. Valdrá la pena leer Bajo el Volcán y luego regresar a Cuernavaca con otros ojos. Claro, claro que el Malcolm Larry, que escribió Bajo el Volcán, vivió en Cuernavaca, yo creo que en los años 40, ¿no? Entonces es un Cuernavaca totalmente diferente a lo que es hoy. Pero de todos modos ahí, pues sí, permanece, ¿no? Y, Y muchas veces son los extranjeros, también eso me ujú, parece muy curioso. O sea, cuando íbamos a platicar sobre eso, que me puse a hacer un pequeño recordatorio, caí en cuenta de que algunas de las ciudades, bueno, de las novelas donde las ciudades son unos protagonistas, son escritos por extranjeros que llegaron a habitar esas ciudades, ¿no? Y ahorita brincamos al caso de Rayuela. No te quiero interrumpir, pero qué interesante, ¿no? Luego nosotros ya estamos tan acostumbrados o damos por hecho ciertas fascinaciones que cuando llega un externo sensible y con otra mirada dice, wow, ¿cómo no habían abordado este personaje? sí, Rayuela de Cortázar, ¿no? Sucede en París y el personaje principal, que se llama Horacio Oliveira, es un exiliado, bueno, un expatriado argentino que es un vago, ¿no? Y un bohemio y se la pasa de bohemio de vago por las calles de París. Y te cuenta, se conoce cada rincón de París y te lo transmite de una manera increíble, ¿no? De hecho, si no mal recuerdo, empieza el libro con Horacio Oliveira caminando por París y preguntándose si encontraría a la maga, ¿no? Que la maga es como su amante, ¿no? Y nunca nunca quedan, como que nunca hacen una cita ni nada, nada más como que se encuentran en las calles de París, ¿no? A ella le gusta ver las vitrinas, se queda como horas viendo todas las vitrinas de las tiendas de París y él sabe que seguramente ahí se la puede encontrar, pero es como que la ciudad misma los pone a ellos dos en contacto, ¿no? O sea, más bien es como como un regalo de la ciudad, su relación, más que una cosa buscada por ellos. Sí, y muchas veces en este divagar, es como en este divagar entre, me recuerda un poco también algo similar sucede en la Ciudad de México. Yo cuando pensé en que dije, bueno, a ver, ya tenemos estas referencias, tal, pero la Ciudad de México, ¿quién? Y el que se me vino a la mente fue Los Detectives Salvajes. Roberto de Bolaño, igual tampoco mexicano, vivió en México, pero 10 años. Y hace unas descripciones increíbles, o sea, sobre todo como de la Juárez y la Roma, también de la UNAM, ¿no? Y también está como en este divagar, encontrando el García Madero es como el personaje y está buscando a sí mismo, claramente, pero entre su sexualidad y sus miedos y sus excesos.
y también yo creo que es como muy interesante la eh, experiencia y la personalidad que le da a la Ciudad de México, bastante atinada. Yo creo que pocos mexicanos la han logrado captar, porque además yo creo que si tuviéramos que ponerle una personalidad a cada ciudad, bueno, luego estaría, ya que terminemos, está interesante que hagamos ese ejercicio, pero creo que el de la Ciudad de México está bastante complejo. O sea, hay una infinidad de adjetivos que se me ocurren, pero así como un calificativo, el principal de la ciudad está complejo, ¿no? Y Bolaño lo hace muy, muy, muy bien. También vivió en México, pero a diferencia de Cortázar, que creo que sí, como que hizo de París su segundo hogar, eh, creo que Bolaño nada más estuvo de paso como 8 años durante las también 70, finales de los 60. No sé, México, ¿se te ocurre Sí, tú a más que capte la esencia de la Ciudad de México? pues la verdad no, y no he leído los detectives salvajes, entonces yo creo que me falta esa capa de experiencia en la Ciudad de México, donde he vivido pues, casi toda mi vida, pero no he leído mucho al respecto. La otra vez, justo investigando para esto, me acordé de un libro que es de Fanny Calderón de la Barca y se llama, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, algo así como Memorias de México o algo así, y ella era la esposa del primer embajador español en México después de la independencia. Entonces, me imagino que es por ahí de los años 1830 o algo por el estilo. Y se llama Vida en México. Y es muy buena, muy buena escritora y te habla de cómo era México en ese entonces. Em, y unas descripciones de la Ciudad de México que en esa época era pues el centro, ¿no? Y poco más. Habla de que llega desde Puebla, porque desembarca en Veracruz y en mula o en caballo llega a Puebla y de Puebla entra a la Ciudad de México y se queda una noche en Buenavista, que dicen los suburbios de Buenavista, que en esa época eran como el campo, ¿no? O sea, eran unas casitas ahí ya, y hoy Buenavista está en pleno centro de la ciudad y en plena furia de la Ciudad de México, ¿no? O sea, es más Yo creo que urbano imposible. hay varias joyas ahí por explorar, ¿eh? Siento que vale la pena ahora que lo mencionas. O sea, la Ciudad de México, desde que llegaron los españoles, yo creo que en cualquier momento de su historia, si tú no la conoces y llegas, te choquea por una u otra razón. O sea, ¿no? Que genera una fascinación y una curiosidad, en su primer contacto. Y debe de haber varias crónicas y relatos en diferentes estilos literarios Sí, que valdrá la pena revisar y leer. sí, sin duda. Y o sea, empezando por la de Hernán Cortés, ¿no? Que son las cartas que le manda al rey, describe Esas- la Ciudad de México. Y me pareció bien interesante releyendo, porque además el libro de Calderón, de la Barca, de Fanny Calderón, que ese es el apellido de su esposo, pero bueno, ella lo adoptó, es una serie de cartas. No sé a quién se las manda o si nada más es como una estructura literaria para su libro, o si en verdad eran cartas que mandaba, no sé. Pero bueno, cuando llega a la Ciudad de México, ella empieza a recordar las descripciones de Hernán Cortés que ella había leído, ¿no? Y entonces dice, pues Hernán Cortés describe esta ciudad como Venecia, ¿no? Está llena de canales, es más grande que el París de la época, es una ciudad enorme. Y Fanny Calderón dice, pues es que ya no es así, ¿no? Y como que se decepciona. Dice, ya no hay agua, ya nada más queda como unos lagos ahí medio lodosos. Si viniera Este, hoy, yo creo que si viene en mayo se decepciona todavía más. en Ni, mayo, sí, ni charcos. sí, sí, sí. Ya no hay colores en las pirámides, ya no están estos como emperadores que... Pero bueno, yo creo que sigue generando una fascinación absoluta. O sea, yo Sí, cualquier extranjero con el que he llegado al centro histórico es una locura, sigue siendo. O sea, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado. pues es La a mí lo que me impresiona y no me deja impresionar es la extensión de la ciudad. O sea, es una cosa impresionante, no acaba. Es ciudad y ciudad y ciudad y ciudad
por siempre, ¿no? O sea, es una cosa enorme. Yo libros realmente así, crónicas de la Ciudad de México, no he leído. Siempre me recomiendan a Monsiváis, algún día lo leeré, pero películas sí. Hay una muy buena que se llama Los Caifanes, que es de mis favoritas, y se trata de hecho el guión es de Carlos Fuentes, Ok. y se trata de unos burgueses de la Ciudad de México, una pareja, que salen de una fiesta, eh, parece que es como San Ángel o algo así, es una casona en San Ángel. La película es de los años 70 o 60, y, y se meten a un coche porque están buscando privacidad y así, se meten a un coche que encuentran abierto en la calle y resulta que el coche es de los Caifanes, que ¿De la es banda? el capitán. No, la banda se llama así por la película, Ok. pero Es anterior. creo, supongo que se llama así por la película. Nunca lo Pero esa había. es una banda de como bohemios de la clase trabajadora de la Ciudad de México, ¿no? O sea, de día trabajan en un taller mecánico o algo por el estilo, pero en la noche son los Caifanes y el líder es uno que se llama el Capitán Gato. Y entonces, no me acuerdo por qué, pero se acaban separando la pareja de... Ah, yo creo que como que hay una atracción ahí inmediata entre el Capitán Gato la chica, y entonces el novio de la chica se ofende y se va, y entonces se van de fiesta toda la noche por la Ciudad de México, y la llevan a... Es muy buena, la llevan a cabarets, a salones, a cantinas, hay una escena en una funeraria donde se meten a cantar y bailar. O sea, es una gran película y, y también siempre me ha gustado mucho. Otra es, y ya con conciencia social así más explícita, es Los Olvidados de Buñuel, Tampoco que lo he visto y es como una, vaya la redundancia, una obligación, ¿no? sí, esa es obligatoria, es excelente película y es de un grupo de niños, de adolescentes de la Ciudad de México en los años 50, pero de una zona muy marginada, ¿no? Y se trata de cómo sus condiciones los atrapan, o sea, como que quieren salir, pero no pueden porque están como atrapados en una serie pues de causa y efecto que los tiene ahí metidos, ¿no? Y pues sí es muy triste. Bueno, también está Roma, ¿no? Que es más reciente y seguro sí la viste. Sí. Y ya en esta línea un poco más, que también me parece un gran retrato ingenioso, con humor, pero muy atinado, es Amores Perros. Sí, también Amores Perros salió cuando éramos pues, Justo adolescentes, ¿no? Tú y yo, estábamos. y sí fue muy importante esa película. Porque, pues creo que era un momento en el que el cine mexicano estaba regresando apenas, después de muchas décadas de haber, pues medio, no desaparecido, pero de haber perdido relevancia, ¿no? Y en esa época empezó a regresar y regresó con esa película, que es muy de la Ciudad de México. Muy de la Ciudad de México. Bueno, que Ujú. internacionalmente creo que tuvo también un exitazo. Como que, que pensarías que todo es bastante local y no, o sea, sí tuvo su gran auge a nivel internacional. Acá al lado, yo vivo súper cerca de la esquina del Choque, está la plaquita y de los Ah, tacos. sí. En Juan Escutia, en Juan Escutia. Ok, fue ahí, ok, ok. Sí, a ver, ya que viéndola otra vez, ya después de tantos años, me parece demasiado melodramática Y la la Vanesca, ¿no? película. Me pasó lo mismo. Hace poco como que no me acuerdo dónde la estaban pasando, la vimos y dije, está muy telenovelesca el drama Sí, entre que es se un inter- melodrama, ¿no? Lo Oh, cual no es malo, creo que Roma también es un melodrama, pero está mm, mejor lograda. sí, Y quizás me gusta más porque me lleva a mi infancia así, pero al centavo, ¿no? O sea, iríamos así creciendo, ¿no? era. Quizás si tuvieras 15 años te daría un poco de flojera ver Roma y Amores Perros, te parecería guau. ¿Quién sabe? Seguramente. Pero bueno, me quedo de tarea.
Los Olvidados, me quedo súper de tarea también Caifanes y Bajo el Volcán que lo tengo aquí al lado de mí. ¿Lo recomiendas en inglés o en español? Tengo un conflicto con unos... Yo creo que no lo he leído porque la traducción de ese libro la hizo justamente el profesor con el que leí Ulises. Yo soy muy de la idea de en la medida de lo posible leer en inglés si el autor es en inglés y en español si es alguna traducción. Y en este justamente estoy conflictuada. Y sé que es importante mucho el lenguaje porque sé que hay mucho diálogo interno, entonces no sé en qué me lo recomiendes leer. Sí, o sea, la prosa de Malcolm Lowry es buenísima, pero bueno, o sea, Raúl era un gran traductor, entonces, ¿por qué no lees un capítulo en inglés y uno en español? No sé, y así te la llevas. Puede ser. Es además, es largo, ¿no? Es complejo, o sea, es un No, compromiso, no es tan largo. ¿no? No es No, compromiso. no es Ulises, no es algo así de... No, Ah, o pues sea, bueno, sí me es lo... una novela que te puedes leer tranquilamente. O sea, yo nunca la he leído en español, pero Raúl me firmó mi edición en español y no sé dónde está, pero ahí la debo de tener. Me la dedico y me la firmó. Está publicado en ediciones siglo XXI y sigue siendo la traducción definitiva de esa obra. Yo creo que Pues mira, también es el único que se ha animado a hacer entrarle esa a locura, full. ¿no? O sea, No, y se fue a sí. vivir y a recorrer y a hacer el recorrido, me acuerdo, o sea, hablando justo como de la importancia del contexto geográfico y regresando un poco a la temática, me acuerdo que para él era muy importante a la hora de hacer la traducción vivir y ubicarse geográficamente en los puntos donde se llevó a cabo esta novela. Pero bueno, pues si te late, le entro, me comprometo a entrarle y ya que la termine, la platicamos por aquí. ¿Qué te parece? Sí, vamos a darle otro capítulo otro episodio del podcast Bajo el Volcán. Y pues mira, o sea, yo traía otros libros en mi lista, pero creo que nos podemos seguir por horas y tampoco es la intención. O sea, uno que nada más sí voy a mencionar porque leí hace poco y le recomiendo a todos y nadie me hace caso, se llama Los Maya. Es de la época de Dickens. Digamos que el autor es como el Dickens de Portugal, ¿no? Y se llama Los Maya y es un libro buenísimo. O sea, de verdad de los mejores que he leído. También es medio un melodrama, pero muy bien hecho. Y Lisboa ¿Perdón? se llama José María Eza de Queiroz. O sea, Eka de Queiroz. Muy portugués. Sí, muy portugués. Y A los Maya, sí, ya, M-A-I. lo voy a dejar ahí porque nada más lo voy a recomendar y quizás otro día podemos entrar en hablar sobre los Maya y Lisboa y todo lo que hizo el autor en esa gran novela del siglo XIX. Pero bueno, ¿algo más, Adri? ¿Quisieras mencionar para no quedarme yo con la última palabra? No, creo que justamente sacar una recomendación nueva, un poco salirnos de lo que ya sabíamos que iba a estar y de los referentes universales, es una gran forma de terminar. Ujú. No sé qué. Perfecto. Bueno, Empezamos pues muchas gracias. con la República y terminamos con esto de los Maya, ¿no? En medio hay todo un abanico. Sí, en medio hay Siglos. más de 2000 años, sí. Más de 2000 Entonces, años, exacto, con 2000 posibilidades, pero esto de los Maya ex- me suena, lo voy a explorar. te lo recomiendo. Pues bueno, nos hablamos pronto para otro episodio y muchas gracias. A ti, Un gusto. bye. Bye.